Shalom, shalom. Una persona, no muy amablemente, pero es una cuestión interesante, preguntó, o más bien afirmó, Esdras, cuando llegó a la tierra de Judea, echó a las mujeres ajenas que estaban casados con los judíos y a sus hijos. Eso demuestra que no se permite la conversión, porque Esdras los echó. Comentemos brevemente. Cuando Esdras Sofer llegó a Judea, notó algo que hasta ese momento era impensable. La tierra de los judíos, Judea, Eretz Yehudá, estaba ahora sometida al imperio persa, era una provincia persa, y aparte en el país estaba lleno de extranjeros, no gente del pueblo de Israel, extranjeros. Los judíos eran por primera vez minoría. Y por judíos no me refiero solamente a gente de la tribu Yehudá, sino que como ya sabemos, judíos ya se le decía a todas las personas de todas las tribus en ese momento. La mayoría de las 10 tribus perdidas estaban perdidas, pero muchísima gente había quedado y sido integrada a la nación de Yehuda. Ya no era una tribu, era una nación, la nación de Yehuda, el reino de Yehuda, Judea, con los judíos o judeos en ese momento. Llega Ezra y ve que ahora los judíos eran una minoría en Judea. Y ven que mucha gente, incluso influyente, se había casado con mujeres ajenas al judaísmo. Y acá él tomó una decisión drástica, que más que por un asunto espiritual, o más que por un asunto, entre comillas, religioso, porque no hay religión judía, lo tomó por una cuestión netamente nacionalista y también por una cuestión de preservar al pueblo judío. Él dijo, no puedo aceptar políticamente, socialmente, moralmente, no puedo aceptar que sigamos siendo minoría, no puedo aceptar que gente judía acá esté casada con gente ajena al judaísmo, que no le interesan las cosas judías, que viven sus prácticas paganas, que están llevando a sus hijos y a sus maridos por el camino del paganismo. Yo no lo puedo permitir, esta es la tierra prometida por Dios a nuestro pueblo, por milagros, intervención divina, volvimos a nuestra tierra y resulta que ahora la gente acá, en vez de estar siendo fiel a Dios y viviendo el judaísmo a la manera que se vivía en su momento, estaban siendo llevados hacia el paganismo, hacia la idolatría, hacia formas ajenas al judaísmo. Entonces, para preservar a la nación judía en la tierra de Israel, por una cuestión política, decide expulsar a las mujeres ajenas y a sus hijos e hijas. Y entonces ahí amenaza a la gente, hace un comité para ver a quién hay que expulsar, etc. En realidad, en ningún momento queda manifestado que los haya expulsado definitivamente. Lo más probable es que haya quedado en eso, que en la amenaza de hacerlo. Puede haber gente que crea que los expulsó o no, pero como no queda declarado, manifestado que así ocurrió, lo más probable es que no haya ocurrido. Y entonces vemos que no era una postura ideológica, religiosa, espiritual, sino algo netamente una necesidad concreta, política, social. Hay que preservar la tierra de los judíos para los judíos. Eso es lo que él creía y eso es lo que él hacía. Si aquellos judíos se hubieran mantenido dentro de las normas del judaísmo y no se hubieran apartado, quizás su visión tan estricta hacia las esposas extranjeras hubiera sido diferente. Pero acá pueden preguntar, ¿y por qué no las quiso convertir? ¿No era más fácil hacer conversiones forzadas, conversiones obligatorias, hacer que esas mujeres y sus hijos se convirtieran al judaísmo? Y acá la cuestión es así. El judaísmo no es una religión, como les dije, por tanto, no tiene sentido hacer como esas cosas que hicieron en su momento los cristianos e hicieron los musulmanes, que sí, ellos sí son religiones, y que algunos todavía lo siguen haciendo, que son conversiones compulsivas a su religión. Por ejemplo, es sabido que venían a América los españoles y engañando o presionando o amenazando o quemando, matando, castigando, convertían a los indígenas de América a cristianos. No les preguntaban, no los convencían, no les enseñaban, no les mostraban el camino que ellos querían, los obligaban o de una forma o de otra a convertirse compulsivamente al cristianismo. Como el judaísmo no es una religión, una conversión compulsiva no tiene sentido. El Islam, lo mismo, por la espada y por las amenazas y por los impuestos y por la esclavitud a los que son no parte de la cofradía musulmana, a ellos también se los obliga a decir que Alá es Alá y Mahoma es su profeta, y con esa declaración de fe uno ya es parte del Islam, no importa lo que hago, deje de hacer, y así se salva de que lo maten. Por ahí era esclavo
o por ahí era libre, vaya a saber en las distintas épocas y lugares, pero era una obligación para seguir viviendo, convertirse al Islam. Judíos y cristianos dentro del Islam podían seguir siendo judíos y judíos cristianos podían seguir siendo judíos y cristianos, con algunas condiciones bastante drásticas dentro de los países que vivían de acuerdo a la ley musulmana. Vuelvo a decir, dentro del judaísmo no tiene sentido obligar a una conversión forzada, compulsiva. Por tanto, no tenía sentido que Esdras Asofer dijera, ustedes mujeres y ustedes hijos, conviértanse a judíos, porque eso no tiene sentido, no tiene valor y no iba a lograr lo que es realmente el ingreso al judaísmo, que es una elección de la persona libremente, voluntariamente. La persona elige pertenecer al pueblo, a la familia judía, y el pueblo, la familia judía, libremente los acepta a través de representantes del pueblo judío. Quiere decir que es una elección mutua. La persona que quiere ser judía acepta ser judía y acepta los compromisos de ser judía, y por el otro lado el pueblo judío le dice, estas son las condiciones, acá es así y así, y nosotros somos los que ponemos los términos, no ustedes que se quieren convertir. En ese caso es una elección libre de un lado, una elección libre del otro. Del lado judío se le puede decir, mira, te agradecemos tu interés por convertirte a judío, pero hay ciertas cuestiones que no son compatibles en tu conducta o en tus creencias con el pueblo judío, con ser parte del pueblo judío. No sos aceptada o aceptado para ser judío. Eso se puede hacer. Lo mismo que la persona que quiere ser judío, no es disfrazarse de lo que la gente cree que es judío, ni decir jeringosas que parecen hebreo, ni cosas por el estilo, para ser judío. Hoy en día lo más común es al menos un año estar participando de estudios teóricos, prácticas en la sinagoga, en el templo, en la comunidad, visitar lugares, hablar, reflexionar, meditar, para llegar a una convicción libre, voluntaria. Yo me quiero convertir a judío realmente. Eso es lo que tiene que decir la persona. Y no voy a poner yo, persona que me quiero convertir, ninguna excusa, ni justificación, ni voy a esperar que me hagan caso a lo que yo pretendo. Esto es mi entrega voluntaria al judaísmo. Es totalmente voluntario, una elección que después que la tome, después que soy aceptado y hago los trámites necesarios, ya no hay vuelta atrás. Lo tengo que tener claro eso. Tengo que saber dónde me estoy metiendo, qué se espera de mí, qué puedo esperar yo del judaísmo. Y esto tiene que ser algo libre y voluntario. Si es por coacción, si es por alguien que te obliga a hacerlo, no tiene ningún valor. Entonces, no podía venir Esdras Sofer y decir, mujeres ajenas al judaísmo se convierten o mueren o se van. La opción que tenía era, si quiero preservar el judaísmo tan débil que estaba en Judea, si quiero preservar a los judíos que están acá con su judaísmo, si quiero preservar a las familias judías, lo que tengo que hacer es ser drástico y decirles, señoras, lamento, no hay opción de convertirse porque ustedes no se convirtieron hasta ahora cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Váyanse del país, llévense a sus hijos, porque estamos perjudicando al pueblo judío débil en la tierra judía. Podemos estar de acuerdo o no con la postura de Ezra, podemos decir, tenía que haber probado de otra manera, tenía que haber sido menos estricto, no nos gusta lo que hizo, pero no podemos verlo como un acto religioso de que está prohibida las conversiones al judaísmo, porque de hecho tenemos gente que se convirtió al judaísmo en el propio Tanaj. La más famosa, no la primera, es Ruth, de la cual sale el rey David, y viene el Mashiach. Tenemos mucha más gente que se convirtió al judaísmo y está expresado así. Por tanto, no lo vemos como que no se puede ingresar al judaísmo, que el judaísmo solamente es algo genético de sangre, sino que el judaísmo es una familia y a la familia se entran o por nacimiento o a través de la aceptación de la familia. En este caso es con lo que se llama el proceso de conversión o el nombre que se le dé. Cada corriente tendrá un nombre diferente, pero es llegar libremente a la convicción de que uno quiere vivir como judío, cumplir las cosas que corresponden a un judío, tener el destino compartido con la gran familia judía y entonces pasar a ser parte del pueblo judío. Por tanto, no tenemos que ver en Ezra un fanático que por motivos entre comillas religiosos no quería a las señoras gentiles y sus hijos, sino un estricto nacionalista que quería preservar al débil pueblo judío, que vuelvo a decir, quizás no esté de acuerdo con él, usted o sí, pero es lo que él intentaba hacer. Y por eso también hizo un montón de adecuaciones a la ley judía y a las formas en que se vio el judaísmo para tratar de revivir lo que se estaba muriendo por la falta de interés, la falta de atención, por las persecuciones, la diáspora, guerras y un montón de cosas más que llevaban a esta situación calamitosa. Hizo las reformas que hizo
para preservar al judaísmo y por lo visto lo consiguió. Y vuelvo a decir, no hay evidencias, no hay datos, no hay manifestación de que finalmente haya echado a las mujeres o a sus hijos. Quizás lo que pasó es que esas damas y esos niños, en su mayoría, se dieron cuenta de que ellos sí querían ser realmente parte del pueblo judío. Ya no solamente estar casados con unos judíos, sino dejar la idolatría, dejar el paganismo, vivir las costumbres judías que había en aquella época, adentrarse en la cultura judía libremente, porque les dieron la opción, váyanse del país. Y ellos que dijeron, nos quedamos. Y sus maridos, algunos con influencia política, también hicieron lo posible para que ellas se quedaran. Por tanto, el judaísmo no es una cuestión de religión, no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de libre elección. De hecho, si le preguntamos a los judíos actuales, uno puede decir, yo elijo ser judío también. No es que uno pueda dejar de ser judío, pero uno elige ser judío. Nace judío y luego elige ser judío. Y de acuerdo a esa elección, uno se acerca más o menos a las costumbres judías, a las tradiciones judías, a la forma de vivir judía. Es una elección que uno hace a diario, porque de hecho, lamentablemente, la asimilación, que es la pérdida de la cultura judía para los judíos, está siendo muy fuerte, cada vez más fuerte, y por eso es necesario tener en claro cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, nuestra historia, nuestra identidad espiritual, las costumbres que nos corresponden a nosotros como judíos, y enseñárselo a nuestros hijos, vivenciarlas, compartirlas y tener claro que somos hermanos de los gentiles, tenemos el paraíso abierto, judíos y gentiles, si hacemos lo que nos corresponde, y que tenemos que estar felices cada uno en nuestra porción. Y aquellos que quieren ser judíos, libremente elegirlo, hacer lo necesario y no poner condiciones. Las condiciones las pone la familia a la que quieren entrar, que no les gustan. Así es la vida. No ponen los que van a entrar las condiciones, sino los que están y son los que tienen el derecho de admisión. Hay gente que no va a entrar, hay gente que sí, y no tienen por qué ser judíos. Dios está contento con que el 99,8% de la humanidad sea gentil, está contento con eso, y ha sido así durante siglos, y está contento que haya un 0,2% de judíos en el mundo. Está bien que sea así. Porque todos tenemos el camino al paraíso, no importa si uno cree en Dios o no cree en Dios, si uno dice una frase o no dice una frase, si se viste de una forma o se viste de la otra. La Neshama, el espíritu que somos, anda por carriles muy diferentes a lo que es la religión, la superstición y cosas por el estilo. Así que vemos que muchas veces cuestiones que no son estrictamente espirituales, metafísicas, se mezclan en las historias que están en el Tanaj y en la vida cotidiana, que tenemos que tener en cuenta lo social, lo político, lo económico, las cuestiones internacionales, todo lo que está pasando alrededor y no solamente ideas muy bonitas o muy feas, porque no es así como se maneja la realidad que Dios quiso que tengamos nosotros, que somos humanos con cuerpo, con sentimientos, con pensamientos, con relaciones sociales en un ecosistema, y eso es lo que Dios quiere que comprendamos y vivamos ecosistémicamente. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones.